Muy buenos días, queridos amigos. Estamos de nuevo hablando con ustedes de desarrollo. Y se preguntarán, ¿por qué Emilio Odeolio cambiamos de cachuchas? Bueno, Futuro Agricultor Dominicano, incorporado FADI, es una creación de haitianos y tanto Odeolio como yo hemos sido presidentes o somos presidentes de la organización. Y el futuro de cualquier país, lo hemos dicho en otras ocasiones, depende mucho de la educación. Sin educación no va a haber desarrollo. Y la palabra desarrollo de nosotros aquí, por eso le pusimos así, hablemos de desarrollo, es escalonada, es paso por paso. Y si nosotros no vemos todas las alternativas de educación, estamos en una situación muy difícil si queremos echar hacia adelante el desarrollo de la sociedad dominicana y muy especialmente de la presente juventud o niñez o de las futuras generaciones de líderes del país. Hoy, los segmentos que vamos a tratar, vamos a verlo principalmente sobre temáticas que inciden en la educación. Hablaremos del sargazo, que está en la palestra, y como el sargazo tiene también que ver con el desarrollo en muchos sentidos, vamos a ver con optimismo, porque siempre decimos, si otros pueden, nosotros podemos y debemos tratar de que enunciemos las cosas como deben ser. El sargazo, posteriormente hablaremos un poco de esto. Pero lo principal también de la temática que hemos visto y entendemos las razones por las cuales el presidente Luis Abinader se corona, su segundo apellido obviamente es Corona, se corona empujando los sistemas educativos dominicanos es muy importante. Por simple que sean la intencionalidad de este señor que está ligado, o este presidente que está ligado profesionalmente y empresarialmente con la educación, debemos tomarle la palabra de diferentes ángulos. Y uno de las palabras que debemos tomarle es con referencia a los parques zoológicos, acuáticos y botánicos. Sobre el botánico hablaremos un poco más, porque no sabemos que cuando haya salido este programa se habrán tomado decisiones que podrán, como vamos a hablar, beneficiar o perjudicar en algunos aspectos a nuestro querido Jardín Botánico Nacional. Y no solamente es querido, es que es bello. Y tenemos que saber respetar nuestra historia. Y esto es muy importante. Hablemos de desarrollo es de ustedes. Y agradezco la temática de algunas personas que me han llamado sobre lo que dijimos sobre las arenas del Yaqui. También será un tema reiterativo, porque cualquier cosa que sea educar y saber utilizar nuestros recursos naturales en beneficio de toda la población es lo que queremos cuando hablamos de desarrollo, unos y otros que tenemos el don de poder comunicarnos con nuestro pueblo. Por favor, veamos siempre el desarrollo desde la base hacia arriba. Y por eso creo que ustedes disfrutarán los otros temas que trataremos en el día de hoy. Síganos viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos,
Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. En la introducción dijimos los temas que íbamos a tratar. Todos son importantes, pero es más fácil, digamos, en términos pragmáticos, hablar de lo que está en la palestra pública, como es el caso de los sargazos, que a nivel internacional nos están llamando la atención porque en diferentes países se vislumbra que los sargazos pueden crear ciertos problemas en la ecología, y nosotros que estamos sustentándonos en varias industrias, entre ellas la industria sin chimenea, el turismo, merece que le prestemos la debida atención, señores, porque nuestro turismo no es por lo que genera en dólares, es por lo que significa de empleo y de convencimiento de que nosotros los dominicanos podemos ofertar una diversidad de cosas, como vamos a ver en otro segmento aparte, que significa muchísimo para la sociedad dominicana. Significa para la juventud adulta, podemos llamarle así, a las personas ya mayores o aquellos que quieren desarrollarse en la industria de servicio. Y el turismo es un gran medio de emprender cosas e ideas, desde artesanías, las diferentes artesanías, la pintura, la música, que se apoyan en esto. Y si vemos que algo que la naturaleza nos da, y cuando la naturaleza nos da algo, aprovechémosla, porque es un mensaje divino. Aprovechamos y decimos, es un mensaje de Dios o un aporte de nuestro Dios, pero que tenemos que saber utilizarlo. Si el sargazo para muchos es un problema de olor fétido, o si es un problema que cuando tú te estás entrando a la playa encuentras que tiene que estar caminando entre ellas, o viendo cómo algunos animales se pueden morir ahí. No. Veamos la parte buena que podemos desarrollar del sargazo. En otras ocasiones, en Hablemos de Desarrollo, hemos dialogado con personas que son conocedores de la temática. Nosotros somos educadores agrícolas, agrónomos de profesión, pero tenemos un sentido común de que las cosas, uniendo voluntades y conocimientos, y uniendo el capital humano con el capital económico, podemos salir hacia adelante. Miremos lo siguiente. Las algas marinas, llamadas sargazos, nos llegan del mar de los sargazos, se desprenden y le dan la vuelta a nuestras islas. Y a esta es que más nos está perjudicando porque es la nuestra. Pero también llega a litorales del Golfo de México en otras zonas. Sin embargo, conocemos o somos conocedores de tecnologías que si otros la han aprovechado, nosotros tenemos que aprovecharla. Veamos una de ellas. Señores, si nosotros tenemos arenas y grava y tenemos el sargazo y vemos que en algunos países hacen blocks ligándose arena, sargazo, cemento y se hacen ladrillos o blocks y se construyen algunas facilidades, inclusive hasta viviendas que se ven hasta bonitas, valga la expresión hasta, queriendo decir que se pueden ver hacer muchas cosas. Entonces ese sargazo
aquí debemos estudiarlo y estimular a las universidades que tienen carreras técnicas en el campo de la ingeniería civil, en la arquitectura y otras, a que vean en el sargazo un potencial de unir arenas, grava o tierra o resultados de construcciones y utilización. Pero veamos la parte agrícola que uno está relacionada. El sargazo tiene mucha sal marina y hay metodologías en algunas sociedades donde se está reclasificando el sargazo y lavándose. Lavándose no es porque vienen que necesitan jabón. En términos de lavarse algo, como las tierras, como las plantas, sargazo, es que se someten a aguas para que boten y transfieran sus residuos de sales marinas y la planta se convierta en un alimento animal que puede servir para que muchas especies animales nuestras, principalmente los rumiantes, la puedan utilizar. Pero también hay una situación importante en algunos lugares del mundo. ¿Y por qué no nosotros? No trabajamos el sargazo y lo lavamos, lo limpiamos y lo utilizamos como restaurador de suelos, que en muchos casos necesitan ser restaurados, porque el sargazo, cuando se va descomponiendo lentamente, se convierte en un suelo que va aumentando su fertilidad. Lógicamente, si usted simplemente los echa, los acumula y no los lava, lo que usted está echando quizás en vez de un bien, es convirtiendo un terreno en suelo salino. No necesariamente con todos los sódicos y todos los elementos químicos que le afectan normalmente a los suelos, sino arena ligada o sargazo ligado con tierra, con sal marina. La sal marina que muchos de nosotros consumimos en cantidades limitadas en nuestras comidas y en nuestros preparados alimenticios. Pero en el caso de los suelos, podemos reestructurar, como se le llama, muchos de los suelos nuestros de esa manera. El sargazo, reitero, es un don de la naturaleza. Y la naturaleza nos dice a nosotros, ustedes tienen disponible aquí esto, sepan utilizarlo. En algunos países se hacen sombríos con el sargazo que se fijan en flotaciones para que parte de la fauna marina, la ictiología del ambiente, conlleve a que esos peces y esos animales vayan y cojan en la sombra y se escuden de otros, reproduciéndose y huyéndole a peces que son pelárgicos que se comen los demás. Entonces vemos que hasta en la propia naturaleza les dice, sigan ustedes utilizándolo para bien, aunque se coman los peces unos a otros, como los humanos nos comemos a los peces. Pero si podemos producir esas flotaciones, bienvenidos sean estas tecnologías. El sargazo siempre se será reproduciendo por mucho venir, porque es una planta que nos llega desde el exterior, que la naturaleza la cultiva para bien de nosotros. Pero también hay otro caso que no podemos soslayar. A veces decimos que queremos generar energía con elementos producidos en la naturaleza y preferimos cortar un árbol o cortar gramíneas, digamos, hierbas que son alimentos para animales, y convertirlo en energía. ¿Y por qué no estudiamos lo que en otros países se hacen o que se pueden hacer aquí con los sargazos para energía eléctrica que pueden ser producidas? O las energías calóricas que necesariamente no tienen que ser para energía eléctrica, porque simplemente hay fábricas que necesitan energía calórica en su proceso industrial. Entonces creemos que no veamos que es un desprecio de la naturaleza el sargazo. Es un don divino que tenemos que saber utilizarlo
Como también debemos saber utilizar nuestras playas y no maltratarlas, no seguir contaminándolas con plástico y con otros desechos, botellas de aquellos que van a la playa y olvidan recoger sus botellas de vidrio o metales. Es que el ser humano, nosotros somos los que tenemos que defender esta naturaleza. Ella nos aloja. Entonces, la Pachamama, como se le dice en algunos países, nos reclama a nosotros utilizar el sargazo. Pero en los próximos segmentos veremos algo muy educativo que esperamos sean del agrado de ustedes. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos los lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos los lados, internet por todos los lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos los lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Dijimos en la introducción y hablando anteriormente sobre el sargazo, que la educación seguirá siendo el norte del desarrollo de la sociedad. Y para aquellos que hemos estudiado educación, el caso de mi compañero de Olio o el mío, tenemos que ver algunas cosas con placer y a veces hasta con tristeza. No tengo en lo personal ahora mismo la información básica para poder opinar con detalles sobre lo que se está haciendo en el Parque Botánico Nacional, el Jardín Botánico Nacional, de que se dice que se está tratando de mutilar áreas de digamos, metros, o las áreas disponibles, porque se necesita ampliar unas avenidas y otros servicios. Señores, nosotros tenemos que comprender que la educación no es que usted vaya a una universidad y logre un posgrado y otro posgrado, etc. La educación nace en el propio hogar de la familia. Inclusive hasta la misma naturaleza le indica a los animales cómo tienen que tener una relativa educación entre ellos. Los padres a los hijos, los hermanos, aunque después ustedes dirán, pero que los animales mismos hasta se reproducen hermanos con hermanos, pero aprenden a separarse y a irse de un lugar a otro. Eso mismo debemos verlo nosotros con los jardines. El Jardín Botánico Nacional, que es bello, vayan a verlo, porque he conocido 2 o 3 jardines botánicos en el mundo y este no tiene nada que envidiarle. Visitantes internacionales que he llevado y que conocen otros jardines dicen, tú tenías razón cuando nos decías que el de ustedes, me dicen, el tuyo, siendo más específico, es bello. Pero salvemos lo mejor que pueda y que las autoridades públicas o privadas que tienen que tomar la decisión ahí, vean cómo salvar lo que se puede dañar. Sin embargo, yo quisiera aprovechar esta ocasión para hablar de temáticas que inclusive en un serial de 10 artículos a página completa en el periódico Hoy, hicimos en una ocasión hablando de jardines o mini jardines y mini zoológicos. El Jardín Botánico es un gran laboratorio
como lo son los acuarios y como son los parques zoológicos. ¿Por qué es un gran jardín? Porque muestra el esplendor de la naturaleza en diferentes formas, la belleza de las plantas, de las flores de las plantas. Y personalmente creemos y hemos escrito sobre lo siguiente. Nuestro Jardín Botánico Nacional debe tener una sección de frutales. No puede someterse a poner, por ejemplo, todas las variedades de cítricos, no todas las variedades de aguacates nativas o endémicas. No puede poner todas las variedades de musáceas, pero sí debe tener una sección donde cada una de las plantas que mencioné y otras más sean expresadas para ser conocidas por el visitante. ¿Y a quién nos debe interesar más? A los niños, a los jóvenes, inclusive hasta a los turistas que cuando vengan aquí, oigan y vean un letrero de un mango vanilejo, o de un mamellito, o de un mingolo, o de otro mango maracatón, o lo cual sea, importado o no, de las 100 variedades de mango que hay en el país, pueda decir, yo vi en el Jardín Botánico de República Dominicana, en Santo Domingo, unos mangos que me gustaron mucho y yo voy a hacer contactos con productores de ese país para ver si yo lo traigo al mío y vendo esos mangos frescos o procesados o en jugo porque me gustaron mucho. Eso en parte es la misión de un jardín botánico. Es expresar y servir en ese sentido. No es un centro de biodiversidad agropecuaria per se, porque el concepto de un centro educativo en biodiversidad agropecuaria que hemos planteado y que esperamos que un día se logre en el ISA, en la Universidad de ISA en Santiago, es diferente. Como lo es también un centro de biodiversidad agropecuaria, un CEBIAGRO, que hemos hablado en este programa también, para ser llevado a diferentes regiones del país con la finalidad de que en esas regiones se muestren los potenciales de cada una de ellas. Porque, reitero, cuando un turista, nacional internamente o internacional, ve una cosa, trata de copiar, trata de comprar, trata de adaptarse. ¿Quién dice que una planta de coco es solamente un frutal? Cuando sabemos que cuando el coco nos los comemos podemos utilizar sus ícaras, sus diferentes cosas, inclusive hasta coger las hojas y convertirlas en artesanía, en sombreros y cosas más. Cuando muere se puede convertir en algo calórico, pero también en maderables. Y no vamos a entrar en detalle porque no es una clase de cómo utilizar las plantas para hacer maderas con ellas o dulces o lo que sea. Es que si nosotros en el Jardín Botánico Nacional vemos expresiones mínimas, podemos también coordinar y sugerimos públicamente, y lo hemos hecho en el pasado en privado y público, de la Red Nacional de Jardines Botánicos, de mini jardines. Y me voy a expresar. Voy a comenzar en el noroeste. Nací en Montecristi, quiero mi Montecristi y a mi Guayubín y conozco el ambiente. El ambiente es más árido de lo tradicional, pero ¿y si el turista que llega al país, llega a esa parte del país y comienza a ver la posibilidad de que tengamos en ella un jardín de plantas básicamente epífitas o de plantas que tradicionalmente le llamamos las cactáceas u otras? Ese atrayente o ese atractivo se puede replicar similar a plantas que producen recursos económicos y tener conexos detalles. La aloe vera, la sábila es de zona seca. Los sisales se pueden dar en zonas secas también. Entonces, si nosotros tenemos esa diversidad y le sumamos plantas como, por ejemplo, trepadoras, en el caso de otras que hoy en día están muy de moda, que son amarilla, blanca o rosada,
que la estamos utilizando para jugo que se están exportando, la pitahaya, eso mismo que planteo en el noroeste, en el sur, en la otra frontera, en Pedernales, también se puede hacer lo mismo. Pero suponiendo que querramos que tanto en Montecristi, o en el noroeste, para ponerlo mejor así, o en el suroeste, ¿por qué no tener un jardín donde se expresen las diferentes variedades de palmas, de cocoteros? ¿Y por qué no de palmas? ¿Por qué no tener en ellas un mini jardín de guanos? Ahora, si tenemos en esos centros eso, podemos tener las matas, las cosas tejidas, y por qué no también anexarle a nivel regional, por eso le llamamos centro o Ceviagro, Centro de Biodiversidad Agropecuaria, que conexo tengan un taller donde los niños o los adultos fabriquen con el guano o fabriquen con el sisal procesado ya previamente cosas a venderle al turista. O por qué no también, si tienen plantas que son comestibles, vámonos al coco, y que en Pedernales o en Montecristi puedan brindarle a las personas visitantes o no un camarón o un pescado o una langosta con coco. Entonces los centros, el nacional, nuestro bello Jardín Botánico Nacional, debe permanecer como lo que es, un verdadero jardín botánico, donde se estudien las cosas como se tienen, un buen arboreto, un buen conteo donde se tienen las semillas básicas. Es un centro científico. Ahora, los jardines regionales es otra cosa, porque en Jarabacoa o en Constanza tú puedes tener una diversidad de una colección de plantas maderables tropicales, pero eso mismo tú lo puedes hacer en Atomayor del Rey, o lo puedes hacer en otros lugares del país donde se pueden tener eso. Para los estianos, las personas del este, que son tan entusiastas y están tan entusiasmados con el turismo, vamos a ver nosotros y hablar en el próximo segmento de otra naturaleza de animales. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Dijimos que el programa de hoy nos iba a traer muchas cosas interesantes, educativas y cosas así. Los acuarios, cuales sean, el gran acuario nacional, bello, precioso, interesante, muy educativo, no es comparable con quizás el gran acuario de Atlanta en Estados Unidos, para poner un ejemplo, como no lo es el gran jardín botánico de Miami o el Fairchild Garden en otros lugares. Sin embargo, nuestros acuarios regionales, a través del concepto de Ceviagro, pueden perfectamente mostrarle al visitante, a los niños, reiteramos, y a los jóvenes, con las escuelas que hagan los tours a los jardines regionales o a los botánicos y a los acuarios nacionales, zoológicos nacionales, como se hacen, como se traen los estudiantes a las ferias ganaderas, a las exposiciones regionales. Esos jardines permanentes que sean acuarios, o en este caso exposiciones de animales acuáticos, de aguas de interior o aguas de mar, eso lo determinarán sus costos operativos. Yo no creo que podemos tener tiburones, mantarrayas, no podemos tener ballenas en un acuario
regional o económico. Pero sí podemos tener 10, 15, 20, 30, 40 diferentes especies de peces útiles. Por ejemplo, de tilapias, sí, 4 o 5 variedades o líneas de tilapias. De la especie de carpas, sí, 4 o 5 y ya van 10 o van 15. Pero si también vamos a cangrejos o a jaivas o a otras especies acuícolas que son de interés, sumamos 5 más y ya van 15 o van 20. Pero si al mismo tiempo aprovechamos algo llamativo, que son los peces ornamentales o los elementos ornamentales, porque un caballito de mar usted no se lo va a comer. No es que no se coma, no se lo debe comer, por diferentes razones. Entre ellos el costo, que saldría muy caro. Pero si usted tiene esa diversidad de elementos dulceacuícolas, e inclusive en algunos casos dulceacuícolas ligados a los acuarios salinos, de aguas salinas, puede tener un laboratorio docente para nuestras escuelas. Y al mismo tiempo, si el niño que llega ahí ve y acaricia artesanías hechas con lo que le hemos mencionado, que pueden ser desde las icoteas, que se pueden utilizar, pero sus caparazones pueden utilizarse, o las escamas de ciertos peces, o las pieles de ciertos peces, o también que se le puede mostrar cómo cultivar los peces y al mismo tiempo decirle usted puede ahumar estas tilapias o estas truchas arcoíris si el acuario es en la alta montaña, o usted puede preparar un bacalao. Bacalao es un pez de mar, pero lo puede hacer como le llamamos nosotros, salado como bacalao, a las tilapias o las carpas comunes o a otro tipo de especies de agua. Eso es muy importante, señores. Eso es docente. Eso es como quiere el presidente Luis Abinader, que nos eduquemos más. Yo estoy de acuerdo en la educación y creo firmemente que lo básico para el desarrollo es ese. Pero vamos entonces a pasar a un próximo segmento a hablar de algo que es más llamativo, más diverso, que es con los animales mayores y los parques zoológicos, el nacional y los regionales que planteamos. El Jardín de las Frutas y las Especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monte Plata. Teléfono 829-959-9960.
Dijimos que tenemos muchos de nuestros parques con fines docentes. En el caso de nuestro querido y admirado y bello Parque Zoológico Nacional, así como dijimos que en el Parque Botánico deberíamos tener, o en el acuario, diversidad de animales útiles al hombre, en el zoológico, que tenemos elefantes, rinocerontes, monos y otras cosas más, creemos que su belleza y su esplendor puede lograrse si combinamos el concepto de un ceviagro, donde se pueden mostrar en parques, en el Parque Nacional y en parques regionales. Digamos, ¿quién no disfrutaría si va al Parque Botánico Nacional y encuentra 10 razas de cerdos que, aunque ahora con problemas sanitarios no lo podemos tener, y quién ha dicho que no lo podemos tener inclusive hasta en una clínica si es necesario, para que la gente sepa que existen diferentes razas, o cuando llegue el momento? Pero olvidemos lo de los cerdos, que son más vistosos para muchos porque lo conocemos. Adiós. Y los ovejos, y las cabras, los chivos. 5 razas de uno, 5 razas de otro, o 10 o 12 de ambas. Y cuidado sin más razas, entremezcladas o no, separadas o no, para poder identificarlas, para que su reproducción sea más controlada y más exótica, no, más productiva, porque usted puede reproducirla y la venta de esos animales ayudar a la contribución de que el Zoológico Nacional, y en este caso que hemos mencionado, los centros de biodiversidad agropecuaria, sirvan para autogestarse. Sugiero, y lo estoy tratando de hacer por otras vías, de que estos ceviagros tengan directorios que le ayuden a trazar políticas de dirección general y de gestión de recursos y de operatividad. Porque ¿quién ha dicho que solamente en la región este del país y no en la zona turística nórdica de Puerto Plata, región muy ganadera de este país, y en San Juan de la Maguana, que hay una diversidad, o en el suroeste del país, escúsenme para no entrar, sino en el suroeste o en el sur central, en Baní o en Cotuí o en La Vega, se puedan tener también exposiciones de ganado? Lógicamente sabemos que es difícil tú tener, por ejemplo, 10 razas de ganado de leche y 10 de ganado bovino. Es costoso, pero estos se pueden autogestar si los comités gestores o los veedores crean una política efectiva para que sean autosustentables. Como hemos dicho, si son autosustentables, son replicables, pero al mismo tiempo estos ceviagros o estos centros regionales de ganadería o de vegetales o de acuario puedan tener al lado, que se expresen y se vendan los diferentes quesos de la región o del país, que se conozcan los diferentes embutidos que se pueden elaborar con esos animales, que cuando un niño llega y sepa que se puede ver que del cuero, de la piel de un conejo se hacen no solamente cositas de adorno, sino que con la piel se pueden hacer muchas cosas. Cuando un niño conozca de que de la piel de una cabra, de un chivo, hembra o macho, se hacen las tamboras con pieles, o los zapatos se hacen también inclusive con dichas pieles o las pieles de conejo. O conoce un niño que la piel de cerdo ha servido en algunos países para producir una de las mejores vestimentas humanas, de piel de animales, para vestimenta humana. Entonces, la educación de estos centros, como hemos reiterado, en este caso hablando del Parque Zoológico Nacional y los centros regionales, que obviamente los ceviagros serían vegetal, acuífero o acuícolas y producción animal. Pero la parte vegetal de estos ceviagros, como la parte animal, puede llevar la parte económica y la reflexión de que ahí cuando una gente llega y ve, digamos, yo quiero un ovejo barriga negra, o yo quisiera tener una cabra lechera
Boer, que es más cárnica que las otras, o una alpina que es más lechera que las Boer, ¿dónde yo la consigo? Y que sean esos centros como fuente de irradiación de información para que los ganaderos o las personas interesadas sepan dónde adquirirlos, o donde puedan decir yo, papi, mami, cómprame 3 guppies o 5 pececitos de colores, porque yo quisiera criarlo y estar más ligado en la naturaleza. O por qué no me compran unos periquitos del amor o otro tipo de aves que son ornamentales. O tú no dices que hay problemas en la fábrica que se están metiendo de noche, y dicen algunas personas que estas razas de gansos sirven como perros guardianes, que sus escándalos delimitan o sirven para determinar si hay alguien de intruso en esas propiedades. Entonces, estos centros de producción animal pueden servir no solamente como zoológicos. Zoológico o zoología es parte de las docencias que recibimos en clases. Pero cuando usted llega a uno de esos sitios y puede encontrar una diversidad de esqueletos que sirven de docencia para que las personas conozcan de la naturaleza de los animales, que son familia de nosotros, los peces, los mamíferos, las aves, son elementos que si conocemos más de ellos, más vamos a querer a la naturaleza. Esperamos que este programa de hoy pueda ser acompañado de otras informaciones hoy o en el futuro, para que todos disfrutemos la naturaleza y aprendamos a amar la naturaleza. Porque si queremos amarla conociendo nuestros parques nacionales, sea el botánico, sea el zoológico o el acuario, o lo que hemos sugerido que se hagan los centros regionales, subcentros más pequeños, pero más funcionales, más comerciales. En el zoológico nacional se debe mostrar, aunque sea un caballo higüeyano de paso fino, pero en la región este del país, en Higüey, por ejemplo, debería mostrarse con más detalle el caballo de paso higüeyano, porque ¿quién quita que el turista que llega aquí, en esos centros se le diga, a esta isla, a este territorio fue que llegaron los primeros animales europeos y africanos, que de aquí se pasaron a otros países? Colombia es el país de las razas de ganado, pero todos vinieron primero por este territorio de Dios, que se llama hoy en día República Dominicana. Debemos tratar de distinguir eso, pero asimismo se trajeron a nuestro país variedades de plátanos, de guineos, de maíz, de café, y eso tiene que ser divulgado y indicado a nuestra población. Por último, hemos hablado de las arenas de los ríos y le mencionamos un caso la semana pasada, las arenas del Yaqui. En el país no hace falta dinero para forestar el país si utilizamos bien utilizado las arenas de nuestros ríos, sin lesionar los ríos, sino rescatando las arenas que se desprendieron de las montañas por el mal manejo de nuestra flora alta e inclusive hasta la flora baja. Nosotros tenemos que comprender que lo que necesitamos es unir capital humano y capital económico, voluntad política con voluntad comunitaria. Si Dios hizo un país en el medio del mundo, bello es este país, tratemos de hacerlo lo más bonito posible, lo más funcional posible. Y lo que hemos hablado hoy sobre los parques, los 3 principales, y el concepto del Centro de Biodiversidad Educativa o del Centro de Biodiversidad Agropecuaria Comercial, eso debe quedarnos nosotros con el concepto de que si otros pueden, nosotros podemos, pero debemos unir voluntades.
Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. La vida te regala ocasiones que despiertan el deseo de guardarlas para vivirlas otra vez. La tranquilidad, la paz. Es un lugar para disfrutárselo. El aire que se respira es un aire totalmente puro. Es un pulmón. Y la buena noticia es que tú y los tuyos tienen esas oportunidades mucho más cerca de lo que parece. En medio de la gran ciudad, a pocos minutos para llegar, te espera una reserva para que vivas la experiencia y la quieras repetir. El área que más me gusta es el jardín japonés, el mariposario. El que entrena aquí, olvídate, vive en salud todo el tiempo. De un total caos pasas a un espacio donde sueltas todo, donde puedes conectar más contigo mismo, con tu mente, corazón y sentirte de verdad que tranquilo. Si tú quieres cambiar de negativo a positivo, bueno, pues yo te solto a que tú vengas al Jardín Botánico Nacional. Este lugar es mucho más que un resumen de la flora dominicana. Es naturaleza, es historia, es pasión y espacio para entrenar tu libertad. Desde bien temprano, muchas personas inician su día en este pulmón de la capital. Mi relación en el Botánico inició en el 2008, pero nosotros lo hacíamos en la parte de afuera. Y luego en la pandemia, en el 2020, entramos como familia. Y ahí comienza un nuevo ciclo de vida y de conexión ya con la parte de adentro. Algunas lo escogen como lugar para ejercitarse y otras para apartarse del estresante ambiente de la ciudad. Pero aquí también hay espacio para el estudio y la investigación. Aquí, cada persona que se deja picar por la curiosidad encuentra lugar y oportunidad para una diversidad de opciones que tienen como pista el tamaño de tu imaginación. Con su nombre, este jardín rinde homenaje al primer botánico dominicano que escribió un catálogo sobre la flora de la isla española en 1943. Que es un lugar muy bueno para estar con tu familia, para ir con amigos, porque es un lugar muy divertido, hay muchas mariposas y peces. Es un espacio donde va a encontrar todo lo que una persona necesita para conectar consigo mismo. Un ambiente de tranquilidad, un ambiente de paz, de relajación. Desde que tú entras en la puerta, que siempre te reciben con una sonrisa. Muy buena seguridad, los guías del tren son personas que hablan varios idiomas. Bueno, tú vas a ver muchas plantas, muchos pajaritos, diferentes especies. Tus hijos van a estar en un ambiente bien sano.
se van a poner a recrear, montarse en el tren, ir al jardín japonés. Tenemos jardín de la mariposa, tenemos cafetería, una plaza bien bonita, tenemos un sinnúmero de áreas verdes donde usted como familia va a conectar. Y es que aquí complacemos una amplia diversidad de preferencias para actividades colectivas, de formación, excursiones, entrenamiento, ocasiones especiales, grandes celebraciones. Un espacio a la medida de quien necesita una conexión real, pero también para quien necesita viajar a su interior. Sentir las plantas dándote esa brisa. El ambiente aquí es diferente, es más tranquilo. El Jardín Botánico Nacional se ofrece como aliado para la vida sana, para la recreación y para quien necesita espacio y oportunidad para un nuevo comienzo. Para mí es un espacio muy recreativo familiar, donde uno puede respirar aire puro, aire fresco, donde tú te desconectas de lo que es el mundo y entra a lo que es la realidad de la vida. Muchas veces hasta hablas con los pajaritos y muchos de mis proyectos personales salen de aquí. Toda la estructura, la inspiración, todo el escenario, como yo lo quiero ver, cómo yo me quiero sentir, cómo se siente mi gente, yo lo preparo aquí dentro. Además de nuestras publicaciones, disponemos de una dinámica página web en la que compartimos informaciones con alto valor para quienes procuran vivir en plenitud. En nuestras redes compartimos breves contenidos de todo el maravilloso mundo que envuelve a este fascinante lugar. Para personas estudiosas, para quienes quieren mantenerse saludables, para personas curiosas, para amantes de la naturaleza. El Jardín Botánico Nacional va más allá de conservar, estudiar y difundir la flora dominicana, porque nos complacemos en apoyar tu conocimiento, tu disfrute y tu plenitud. Y lo hacemos con los valores de una familia que te espera para que vivas una experiencia que provoca gran deseo de repetir. Desde quien prefiere llegar antes que el sol, hasta quienes necesitan celebrar por la noche, para solo pasar un ratito o para pasarse el día completo. Quien procura una visita guiada, quienes prefieren hacer la ruta en tren o quien quiere disfrutar en libertad, encuentran una familia caracterizada por su sonrisa, por su laboriosidad, por su disposición para orientar y acoger, pero sobre todo por su entrega para que siempre quieras volver. Somos una familia que promueve y mantiene alianzas virtuosas, que ha recibido múltiples reconocimientos y cuenta con diversos hitos que renuevan nuestra dedicación para aplicar mejora continua en este pedazo de paraíso en el centro de la capital. Aquí convivimos una familia que disfruta acoger y que te espera. Familias con vivencias que, además de marcar sus vidas, enamoran. El verano fue como prácticamente mudarnos aquí, porque tuvimos un programa con los niños y estábamos aquí desde temprano en la mañana. Ellos aquí llegaban y hacían sus entrenamientos. Había momentos de que nosotros tirábamos una colcha y no dormíamos, o sea que se prestaba para de verdad aprovechar el espacio. Esta es mi casa, esta es nuestra casa. Aquí solo faltas tú.